Bienvenidos a Audiomentores. Si te apasiona la filosofía y deseas explorar los grandes diálogos que han formado la base del pensamiento occidental, este es el lugar para ti. Hoy, te invitamos a sumergirte en el fascinante diálogo Eutifrón de Platón. A lo largo de este audiolibro, acompañarás a Sócrates en su aguda indagación sobre la piedad, la moralidad y la justicia. No olvides darle me gusta, compartir el contenido y apoyar el canal para que podamos seguir trayéndote más clásicos filosóficos como este. Vamos a comenzar. Capítulo 1. El encuentro con Eutifrón. En el Ágora de Atenas, en una mañana cálida que invita a la reflexión, se encuentran dos personajes que representan polos opuestos de la ciudad: Sócrates, el filósofo que cuestiona la sabiduría recibida, y Eutifrón, un sacerdote devoto y un hombre seguro de sus convicciones religiosas. El destino de este encuentro no podría ser más relevante, pues ambos se verán envueltos en una discusión profunda sobre la naturaleza de la piedad, la justicia y la moralidad. Sócrates, como era su costumbre, paseaba por el ágora cuando se topó con Eutifrón, quien estaba por entrar al tribunal. Al verlo, Sócrates lo reconoció y, como siempre, se acercó con su estilo inquisitivo. Eutifrón, le dijo, ¿dónde vas tan rápido? ¿Qué es lo que te trae ante los tribunales en este día? Eutifrón, con una seriedad casi solemne, le explica que está allí para acusar a su propio padre de un asesinato. Su padre, según cuenta, había matado a un sirviente por accidente. El sirviente había matado a un esclavo de la familia de Eutifrón, y el padre de Eutifrón, en un estado de furia y confusión, lo mató también sin intención, dejándolo abandonado en una casa cerrada. Sócrates se muestra sorprendido y, evidentemente, intrigado. ¿Cómo puedes hacer esto?, le pregunta. ¿Cómo es posible que un hijo acuse a su propio padre, especialmente en un asunto tan grave? No parece ser algo común entre los atenienses. La pregunta de Sócrates es sencilla, pero llena de implicaciones. El filósofo no está tan preocupado por los hechos del caso en sí, sino por la acción de Eutifrón y las motivaciones que lo llevan a tomar esa decisión tan inusual. Eutifrón, con una calma que refleja su profunda convicción, responde que lo que ha hecho no es solo una cuestión personal. Para él, lo importante es la justicia y lo que es correcto ante los ojos de los dioses. Él considera que no hay nada más importante que cumplir con la voluntad divina, y si su padre ha hecho algo que está en contra de esa voluntad, entonces debe ser denunciado, sin importar los lazos familiares. La justicia es la justicia, afirma Eutifrón, y no hay nadie, ni siquiera un padre, que esté por encima de ella. Sócrates, sin embargo, no se conforma con esta respuesta. El filósofo está acostumbrado a desentrañar lo que parece evidente, y en su estilo característico, comienza a cuestionar las ideas de Eutifrón. Pero, Eutifrón, dice Sócrates, si la justicia es lo que agrada a los dioses, ¿cómo sabemos qué es lo que realmente les agrada? Porque, como bien sabes, los dioses no siempre parecen estar de acuerdo entre sí. Esta pregunta pone en duda la premisa de Eutifrón. Si los dioses tienen opiniones contradictorias sobre lo que es justo, entonces las acciones que Eutifrón considera justas podrían no serlo en absoluto según otros dioses. Si un dios aprueba una acción y otro la desaprueba, ¿cómo sabemos cuál es la correcta? ¿No estamos entonces atrapados en una paradoja? Eutifrón, al principio, intenta defender su visión. Sócrates, puede ser que los dioses tengan desacuerdos, pero hay cosas claras que todos los dioses aprueban, como el castigo a los criminales y la devoción a los sacrificios. Lo que tú llamas contradicción no es más que una diferencia de énfasis entre ellos, pero el concepto de lo justo es claro. Sócrates, con su paciencia característica, persiste en su indagación. Pero si es cierto que los dioses aprueban algo porque es justo, ¿significa eso que hay algo independiente de ellos que hace que esa acción sea justa? O, por el contrario, si algo es justo solo porque los dioses lo aprueban, entonces todo es relativo a su voluntad, y la justicia misma dependería únicamente de lo que los dioses elijan. ¿No es esto lo que se llama arbitrariedad? La mente de Eutifrón empieza a tambalear bajo las preguntas de Sócrates. El sacerdote pensaba que había dado una respuesta sencilla, pero ahora se encuentra cuestionando lo que había dado por cierto. Sin embargo, mantiene su postura, aunque con menos certeza. No es tan simple, Sócrates. Los dioses no son arbitrarios, y si bien puede haber diferencias, hay principios universales que gobiernan lo que es justo y piadoso. Sócrates, sabedor de que aún hay mucho por explorar,
decide no continuar directamente por ese camino. En lugar de ello, plantea una nueva pregunta. ¿Y qué es lo que te lleva a considerar que la acción de tu padre es injusta? ¿No crees que hay algo más que la voluntad divina que también debe ser tenido en cuenta, como la relación entre la justicia y el bien común? En este momento, el diálogo da un giro hacia la reflexión sobre la justicia y el deber moral. Sócrates invita a Eutifrón a pensar más allá de la simple obediencia a los dioses y a considerar que la verdadera piedad puede ser una virtud que beneficia a la comunidad y a los demás, no solo una obediencia ciega a la voluntad divina. La conversación continúa, y la definición de lo que es justo y piadoso se aleja de los términos sencillos. Sócrates no solo está buscando una respuesta para Eutifrón, sino que también invita a los oyentes a pensar por sí mismos. ¿Cómo sabemos qué es justo? ¿Es la moralidad algo que está dictado solo por la voluntad divina, o hay principios universales que debemos descubrir por medio del razonamiento y la reflexión? Eutifrón se encuentra, al final de este primer capítulo, en una posición difícil. Ha ido más allá de lo que pensaba que sabía, y ahora comienza a dudar. Sócrates, con su método de cuestionamiento, ha desmantelado su definición de la justicia y la piedad. El sacerdote parece no tener todas las respuestas, pero la conversación ha dejado claro que la búsqueda de la verdad no es un camino fácil, y que la reflexión sobre lo que es justo nunca debe ser tomada a la ligera. Este capítulo establece las bases de todo el diálogo, mostrando cómo Sócrates no solo pone a prueba las respuestas superficiales de Eutifrón, sino que también invita a los oyentes a reflexionar sobre conceptos fundamentales de la moralidad. Capítulo 2. La piedad y el dilema de Eutifrón. Después de la primera ronda de preguntas de Sócrates, Eutifrón se encuentra en una situación incómoda. Lo que al principio parecía un argumento claro y sólido, que lo justo es aquello que agrada a los dioses, ahora empieza a resquebrajarse bajo el peso de la interrogación socrática. Pero Eutifrón no está dispuesto a ceder con facilidad. Siente que su postura tiene fundamento y que su conocimiento sobre la voluntad divina es suficiente para definir qué es la piedad y qué no lo es. Sócrates, con su característica paciencia y agudeza, decide llevar la discusión a un nivel más profundo. Dime, Eutifrón, pregunta con tono persuasivo, ¿qué es la piedad exactamente? ¿Puedes darme una definición clara y universal que no deje lugar a dudas? Eutifrón, con aire de certeza, responde, la piedad es hacer lo que estoy haciendo ahora, Sócrates, es decir, acusar a los injustos sin importar quiénes sean. Así como los dioses castigaron a sus propios parientes cuando cometieron crímenes, como Zeus castigó a su padre Cronos por devorar a sus hijos, yo también castigo la injusticia, aunque provenga de mi propio padre. Sócrates, siempre dispuesto a desarmar cualquier argumento que no se sostenga por sí mismo, responde con suavidad. Así que, según tú, la piedad consiste en hacer lo que hacen los dioses. Pero dime, Eutifrón, ¿los dioses siempre están de acuerdo entre sí? No son pocos los relatos en los que los dioses pelean entre ellos por lo que consideran justo e injusto. Si los mismos dioses están en desacuerdo sobre qué es pío y qué no lo es, ¿cómo podemos nosotros, los mortales, estar seguros de nuestra propia justicia? Eutifrón frunce el ceño. La pregunta lo pone en aprietos. Está claro que los dioses han discutido en muchas ocasiones y que no siempre están de acuerdo. Sin embargo, trata de mantenerse firme. Puede ser que los dioses discutan, Sócrates, pero hay ciertas cosas en las que todos están de acuerdo. Por ejemplo, todos los dioses odian a los injustos y aman a los justos. Por eso sé que lo que hago es correcto. Sócrates sonríe con astucia. Ha encontrado una nueva brecha en la lógica de su interlocutor. Entonces, Eutifrón, dice con calma, la piedad es lo que aman los dioses y la impiedad es lo que odian. Eutifrón asiente con confianza. Exactamente, Sócrates, has entendido bien mi punto. Pero Sócrates, lejos de estar satisfecho, decide llevar la conversación un paso más allá. Dime algo, Eutifrón. ¿Es lo piadoso porque los dioses lo aman, o los dioses lo aman porque es piadoso? Eutifrón se queda en silencio por un momento. No había considerado esta pregunta antes. Si la piedad es simplemente lo que agrada a los dioses, entonces su naturaleza depende exclusivamente de la voluntad divina, lo que significa que la moralidad es arbitraria y cambia según los caprichos de los dioses.
Pero si los dioses aman lo piadoso porque ya es piadoso en sí mismo, entonces la piedad es algo que existe independientemente de ellos y que los dioses simplemente reconocen. Sócrates aprovecha la duda de Eutifrón para seguir presionando. Si la piedad es simplemente lo que los dioses aman, entonces no tiene una esencia propia, sino que depende de su aprobación. Pero si la piedad tiene una esencia propia, si es algo bueno en sí mismo, entonces no depende de los dioses para ser lo que es. En ese caso, podríamos conocer la piedad sin necesidad de recurrir a la voluntad divina. ¿No te parece que este es un problema para tu argumento? Eutifrón se inquieta. Se da cuenta de que lo que parecía una verdad sencilla se ha convertido en un dilema complicado. Pero, aunque se encuentra atrapado en la red de preguntas de Sócrates, no quiere admitir que está equivocado. Tratando de salir del embrollo, responde: Sócrates, lo que intento decir es que la piedad y la justicia están conectadas. Todo lo piadoso es justo, pero no todo lo justo es piadoso. Los actos piadosos tienen que ver con la relación entre los hombres y los dioses, mientras que los actos justos pueden incluir también la relación entre los hombres mismos. Sócrates asiente, como si estuviera considerando seriamente la respuesta de Eutifrón, pero en realidad está preparando la siguiente pregunta que pondrá en jaque su argumento. Entonces, según tú, la piedad es una parte de la justicia. Pero dime, ¿qué parte exactamente? ¿Cómo se diferencia la piedad del resto de las acciones justas? ¿Y cuál es su función específica? Eutifrón parece dudar por un momento, pero luego responde con determinación: la piedad es servir a los dioses, Sócrates. Es hacer sacrificios, rezar y honrarlos para mantener la armonía entre los dioses y los hombres. Sócrates no deja pasar la oportunidad de poner esta idea bajo escrutinio. Interesante, dice con una leve sonrisa. Pero, ¿acaso los dioses necesitan nuestros sacrificios y oraciones? Si son perfectos y autosuficientes, ¿en qué manera los beneficiamos al hacerles ofrendas? ¿O será más bien que la piedad es solo un intercambio, una especie de comercio en el que damos algo a los dioses a cambio de sus favores? Eutifrón, irritado por la persistencia de Sócrates, responde: no es un simple comercio, Sócrates. Es un acto de devoción y respeto. Pero Sócrates no se detiene ahí. Entonces, ¿los dioses aman la piedad porque les beneficia de alguna forma, o porque es buena en sí misma? Si los dioses la aman porque les aporta algo, entonces estamos hablando de un trueque con lo divino, no de una verdadera justicia. Pero si la piedad es buena por sí misma, entonces debemos encontrar su esencia sin depender de la voluntad de los dioses. ¿No crees, Eutifrón? Eutifrón empieza a mostrar señales de impaciencia. Cada respuesta que da es desmontada por Sócrates con preguntas cada vez más profundas. Lo que parecía una conversación sencilla se ha transformado en un laberinto del que no encuentra salida. El capítulo concluye con un momento de tensión en la conversación. Sócrates ha logrado sembrar la duda en la mente de Eutifrón, quien, aunque sigue defendiendo su postura, empieza a darse cuenta de que definir la piedad no es tan simple como creía. ¿Es la piedad solo una cuestión de obedecer a los dioses, o hay algo más en juego? ¿Es la moralidad una verdad objetiva o simplemente una cuestión de voluntad divina? La discusión entre Sócrates y Eutifrón está lejos de terminar, y en los siguientes capítulos, la interrogante sobre la verdadera naturaleza de la piedad seguirá desarrollándose. Mientras tanto, Sócrates, con su método inquebrantable, continuará desafiando las creencias establecidas, guiando a su interlocutor, y a nosotros, los oyentes, a cuestionar lo que damos por sentado. Este capítulo amplía el dilema central del diálogo, explorando la famosa paradoja de Eutifrón y las implicaciones filosóficas de la relación entre la moralidad y la religión. Capítulo 3. El conocimiento verdadero y la paradoja de la piedad. Después de la intensa discusión anterior, Eutifrón se encuentra atrapado en un dilema que no había previsto. La confianza con la que había defendido su postura se ha visto sacudida por las preguntas de Sócrates. Sin embargo, sigue convencido de que su conocimiento sobre la piedad es correcto y de que su acusación contra su padre es moralmente justificable. Sócrates, viendo que su interlocutor está inquieto, decide continuar la conversación con una nueva aproximación. Eutifrón, dice con tono calmado, si realmente conoces la esencia de la piedad, como dices, entonces podrías explicarla de manera clara y definitiva, sin que ninguna objeción pueda ponerla en duda. Así que dime, ¿qué hace que un acto sea piadoso en sí mismo? ¿Existe alguna característica esencial que lo defina,
más allá de lo que los dioses aman o dejan de amar. Eutifrón, aún algo confundido por la discusión anterior, trata de reformular su respuesta. La piedad es lo que nos permite mantenernos en armonía con los dioses. Sócrates. Es hacer lo que es justo y correcto según la voluntad divina, y aquellos que actúan piadosamente son recompensados por los dioses, mientras que los impíos son castigados. Sócrates sonríe levemente y asiente. Entonces, según tú, la piedad tiene que ver con el cumplimiento de ciertas normas que agradan a los dioses y aseguran su favor. Pero dime, Eutifrón, si alguien cumple con esas normas solo por temor al castigo o por deseo de recompensa, ¿es realmente piadoso o solo está actuando por interés propio? Eutifrón frunce el ceño. No, Sócrates, la piedad no se trata solo de buscar recompensas o evitar castigos. Se trata de hacer lo que es correcto. Sócrates no deja escapar la oportunidad de profundizar en este punto. Bien, entonces si la piedad es hacer lo que es correcto, ¿cómo podemos saber que una acción es correcta sin depender de la voluntad de los dioses? Si la piedad no es solo un medio para obtener recompensas divinas, debe haber algo en ella que la haga buena en sí misma, ¿no es así? Eutifrón titubea. Cada respuesta que intenta dar parece abrir más preguntas en lugar de cerrarlas. Su confianza inicial se desvanece poco a poco, pero aún no está dispuesto a rendirse. Tal vez la piedad, responde después de un momento de reflexión, sea la parte de la justicia que se ocupa de atender a los dioses, así como hay una parte de la justicia que se ocupa de atender a los hombres. Sócrates se muestra interesado por esta idea. Ah, entonces, la piedad es una especie de servicio que prestamos a los dioses, como los sirvientes que atienden a sus amos? ¿O acaso es como la relación entre un cuidador y sus protegidos, donde nosotros, los hombres, nos encargamos de atender las necesidades de los dioses? Eutifrón, seguro de que ha encontrado un buen argumento, asiente. Sí, exactamente. La piedad es el servicio que los hombres prestan a los dioses. Pero Sócrates, con su inquebrantable método de indagación, no tarda en señalar la contradicción. Pero dime, Eutifrón, ¿qué necesidad pueden tener los dioses de nuestro servicio? Si son perfectos y todopoderosos, ¿qué podríamos nosotros ofrecerles que ellos no tengan ya? Eutifrón vacila. Su idea de la piedad como servicio a los dioses empieza a tambalearse. Sócrates, viendo su duda, prosigue con suavidad. Si nuestro servicio a los dioses no es para satisfacer sus necesidades, ¿qué propósito tiene? ¿No será, entonces, más bien un acto que nos beneficia a nosotros, en lugar de a ellos? En ese caso, ¿realmente estamos sirviendo a los dioses, o solo estamos actuando en nuestro propio beneficio? Eutifrón, sintiéndose acorralado, trata de reformular su postura una vez más. Bueno, Sócrates, la piedad no es solo un servicio a los dioses, es también una forma de honrarlos y mostrarles respeto. Sócrates asiente con comprensión. Entiendo. Entonces la piedad es una manera de expresar devoción y reverencia. Pero volvemos a la misma cuestión, ¿los dioses aman la piedad porque es buena, o es buena porque los dioses la aman? Si es buena por sí misma, debemos ser capaces de definirla sin referirnos a la voluntad divina. Pero si solo es buena porque los dioses la aman, entonces la piedad no tiene una naturaleza propia, sino que depende enteramente de lo que los dioses elijan en cada momento. ¿No te parece un problema? Eutifrón, sintiéndose cada vez más incómodo, trata de encontrar una respuesta clara, pero todas sus ideas parecen haber sido desmanteladas una por una. Finalmente, con un gesto de impaciencia, dice, Sócrates, creo que no podemos resolver esto en este momento. Tal vez la piedad sea algo que no se pueda definir con palabras simples. Sócrates sonríe levemente. Tal vez, Eutifrón. Pero si ni siquiera podemos definir la piedad, ¿cómo podemos estar seguros de que sabemos que es piadoso y que no lo es? Y si no sabemos qué es la piedad, ¿cómo puedes estar tan seguro de que acusar a tu padre es un acto piadoso? Eutifrón no responde de inmediato. Se queda en silencio, sumido en una profunda reflexión. Lo que comenzó como una simple conversación se ha convertido en un laberinto filosófico del que no sabe cómo salir. El capítulo concluye con Sócrates dejando abierta la pregunta fundamental: ¿es la piedad algo que podemos conocer con certeza, o es solo una cuestión de creencias subjetivas? ¿Debemos confiar en la tradición religiosa sin cuestionarla, o es nuestro deber buscar una comprensión más profunda y racional de la moralidad?
La conversación entre Sócrates y Eutifrón aún no ha terminado, y lo que viene promete ser aún más desafiante. ¿Podrá Eutifrón encontrar una respuesta definitiva, o acabará por admitir que su conocimiento sobre la piedad es menos sólido de lo que creía? Este capítulo sigue profundizando en el dilema central del diálogo, mostrando cómo Sócrates desmonta las respuestas superficiales y lleva la discusión hacia preguntas más fundamentales. Capítulo 4. La piedad como justicia divina. Eutifrón, visiblemente inquieto, siente que la conversación ha tomado un rumbo que nunca imaginó. Lo que al principio parecía un tema sencillo, definir la piedad, se ha convertido en una red de preguntas sin respuestas claras. Sin embargo, su orgullo no le permite admitir que no tiene una respuesta definitiva. Sócrates, por su parte, mantiene su serenidad habitual. Su método no es destruir las ideas de su interlocutor por simple placer, sino llevarlo a cuestionarlas y, quizás, encontrar una verdad más profunda. Sigamos, Eutifrón, dice Sócrates con tono amigable, ya hemos visto que la piedad no puede ser solo lo que los dioses aman, porque ellos no siempre están de acuerdo. También hemos visto que no puede ser simplemente servir a los dioses, porque ellos, siendo perfectos, no necesitan de nuestros servicios. Entonces, dime, ¿no será la piedad más bien una parte de la justicia? Eutifrón, tratando de recuperar el control de la discusión, asiente. Sí, Sócrates. La piedad es una forma de justicia, la parte de la justicia que se ocupa de la relación entre los hombres y los dioses. Sócrates, siempre dispuesto a indagar más a fondo, responde, muy bien, me interesa esa idea. Dices que la piedad es una parte de la justicia. Pero si es así, entonces la justicia es un concepto más amplio, y dentro de él encontramos la piedad como una de sus partes. Ahora, dime, ¿qué hace que la piedad se distinga del resto de la justicia? Eutifrón se esfuerza por encontrar una respuesta clara. Bueno, Sócrates, la piedad es la parte de la justicia que consiste en honrar a los dioses y hacer lo que les agrada. Es el respeto y la devoción hacia lo divino. Sócrates asiente lentamente, como si estuviera considerando la respuesta. Entonces, según tú, la piedad es una forma de rendir homenaje a los dioses, de darles lo que les corresponde. Pero dime, Eutifrón, cuando hacemos justicia entre los hombres, ¿lo hacemos porque alguien ha sido perjudicado o porque queremos dar a cada uno lo que merece? ¿No es así? Eutifrón asiente. Sí, Sócrates, eso es correcto. Entonces, continúa Sócrates, si la piedad es una parte de la justicia, significa que estamos dando a los dioses lo que les corresponde. Pero dime, ¿qué es exactamente lo que los dioses reciben de nosotros? ¿Qué necesidad tienen ellos de nuestro homenaje y nuestras ofrendas? Eutifrón se muestra incómodo. No se trata de que los dioses necesiten algo de nosotros, Sócrates. Se trata de que debemos mostrar gratitud y respeto hacia ellos. Sócrates sonríe. Ah, entiendo. Entonces, la piedad no es tanto una obligación hacia los dioses, sino un acto de gratitud por lo que ellos hacen por nosotros. Pero, si es así, ¿no estaremos reduciendo la piedad a un simple intercambio? ¿No es eso lo mismo que decir que hacemos ofrendas y sacrificios solo para recibir favores a cambio? Eutifrón sacude la cabeza, frustrado. No, Sócrates, la piedad no es un simple comercio con los dioses. Es algo más profundo. Es una forma de mantenernos en armonía con lo divino y actuar de acuerdo con lo que es justo. Sócrates ve una nueva oportunidad para cuestionar su argumento. ¿Entonces la piedad es actuar con justicia? Si es así, ¿cómo se diferencia de la justicia en general? Porque si todo lo justo es piadoso, y todo lo piadoso es justo, entonces estamos diciendo que son lo mismo. Pero si son lo mismo, ¿por qué llamarlos de manera diferente? Eutifrón titubea. Se da cuenta de que ha caído en una contradicción. Ha dicho que la piedad es una parte de la justicia, pero también que es lo mismo que la justicia. ¿Cómo puede algo ser una parte de algo y al mismo tiempo ser idéntico a ello? Sócrates, viendo su confusión, continúa con paciencia. Tal vez, Eutifrón, lo que intentamos definir no es tan simple como parecía. Tal vez la piedad no pueda reducirse a solo lo que agrada a los dioses, ni a un simple acto de justicia. Quizás su naturaleza sea más compleja, y debamos seguir buscando su verdadera esencia. Eutifrón, sin saber qué responder, permanece en silencio. Ha intentado definir la piedad de varias formas,
pero todas sus respuestas han sido cuestionadas hasta el punto de volverse insostenibles. El capítulo concluye con Eutifrón reflexionando sobre sus respuestas y Sócrates esperando pacientemente. La conversación ha llegado a un punto crítico. Si Eutifrón no puede definir con certeza la piedad, ¿cómo puede estar seguro de que su acción de acusar a su padre es verdaderamente piadosa? La búsqueda de una definición clara aún no ha terminado, y en los siguientes capítulos, Sócrates seguirá desafiando a su interlocutor a mirar más allá de sus creencias superficiales y a cuestionar lo que considera conocimiento seguro. Este capítulo sigue explorando la tensión entre la justicia y la piedad, mostrando cómo Sócrates empuja a Eutifrón a reconocer las contradicciones en su pensamiento. Capítulo 5. La fragilidad del conocimiento de Eutifrón. Eutifrón, atrapado en la red de preguntas de Sócrates, siente que su confianza inicial se desmorona. Lo que parecía una definición clara de la piedad se ha vuelto un laberinto de contradicciones y dudas. Sin embargo, su orgullo le impide admitir que tal vez no sabe tanto como creía. Sócrates, con su tono habitual de curiosidad genuina, decide insistir en la cuestión. Eutifrón, hasta ahora hemos explorado varias definiciones de la piedad, pero en cada una encontramos dificultades. Si realmente posees un conocimiento firme sobre este tema, sigamos explorándolo juntos. Dime, ¿puede existir la piedad sin la justicia? Eutifrón asiente rápidamente. No, Sócrates. Como dije antes, la piedad es parte de la justicia. Sócrates sonríe levemente. Bien, si la piedad es una parte de la justicia, significa que no todo lo que es justo es piadoso, pero todo lo que es piadoso debe ser justo. Entonces, dime, ¿qué distingue la piedad de otras formas de justicia? Eutifrón, tras un momento de reflexión, responde: la piedad es la parte de la justicia que se ocupa de nuestra relación con los dioses, mientras que el resto de la justicia se ocupa de nuestra relación con los hombres. Sócrates asiente con interés. Entonces, según tú, la piedad es la justicia aplicada a los dioses. Pero dime, Eutifrón, cuando hacemos justicia entre los hombres, tratamos de corregir agravios, de dar a cada uno lo que merece. ¿Es lo mismo en nuestra relación con los dioses? ¿Acaso hacemos justicia con ellos de la misma manera que con los hombres? Eutifrón frunce el ceño, pensando en la pregunta. No exactamente, Sócrates. Los dioses no necesitan que les hagamos justicia en el mismo sentido en que la hacemos entre los hombres. Pero podemos honrarlos, respetarlos y hacer lo que es correcto según su voluntad. Sócrates se detiene un momento y luego pregunta: entonces, ¿la piedad consiste en hacer lo que es correcto según la voluntad de los dioses? Sí, exactamente, responde Eutifrón, aliviado de haber encontrado una respuesta firme. Pero Sócrates, con su acostumbrada sutileza, no deja pasar la oportunidad de cuestionarlo nuevamente. Dime, Eutifrón, ¿actuamos piadosamente porque es lo que los dioses ordenan, o los dioses lo ordenan porque es piadoso? Es decir, ¿la piedad es buena en sí misma, o es buena solo porque los dioses la aprueban? Eutifrón titubea. La pregunta lo deja perplejo. Sócrates continúa: si la piedad es buena solo porque los dioses la aprueban, entonces su bondad es arbitraria. Cualquier cosa podría ser piadosa si los dioses así lo quisieran. Pero si la piedad es buena en sí misma, entonces no depende de la voluntad de los dioses, sino de algo más profundo. ¿Cuál de estas opciones crees que es la correcta? Eutifrón se queda en silencio. Había comenzado esta conversación con la certeza de que conocía la piedad, pero ahora se encuentra en un dilema filosófico del que no puede salir fácilmente. Es difícil de responder, Sócrates, admite finalmente. Sócrates, con su característico tono de humildad, dice: no te preocupes, Eutifrón. Reflexionar sobre estas cuestiones no es fácil. Pero es importante que, antes de actuar con seguridad, estemos realmente convencidos de que sabemos lo que estamos haciendo. Después de todo, si no podemos definir claramente la piedad, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos siendo piadosos? Eutifrón baja la mirada, incómodo. La conversación ha pasado de ser un simple intercambio de ideas a una crisis de conocimiento para él. Sócrates lo ha llevado al punto en el que debe admitir que tal vez no sabe lo que creía saber. El capítulo concluye con la incertidumbre de Eutifrón y la paciencia de Sócrates, quien sigue cuestionando, no para humillar, sino para guiar a su interlocutor hacia una comprensión más profunda. ¿Podrá Eutifrón encontrar una respuesta definitiva,
o terminará aceptando que su conocimiento sobre la piedad es menos sólido de lo que pensaba. La conversación aún no ha terminado, y Sócrates no dejará de cuestionar hasta que lleguen a la verdad. Este capítulo refuerza la famosa paradoja sobre la piedad y la voluntad de los dioses, que más tarde influenciaría el dilema de Eutifrón en la filosofía moral. Capítulo 6. Piedad o sometimiento. Eutifrón, cada vez más incómodo, intenta recomponer sus ideas. Ha sido llevado al límite por las preguntas de Sócrates y siente que, de alguna manera, su seguridad inicial ha sido minada. Sin embargo, aún se aferra a la idea de que la piedad es algo que él comprende y que su decisión de acusar a su padre es, sin duda, un acto piadoso. Sócrates, siempre paciente, observa a su interlocutor y decide retomar el hilo de la conversación. Bien, Eutifrón. Hemos planteado una cuestión importante. ¿La piedad es piadosa porque los dioses la aprueban, o los dioses la aprueban porque es piadosa? Eutifrón, aún dudando, responde, creo que los dioses aprueban la piedad porque es piadosa. Sócrates asiente con interés. Entonces, si los dioses aprueban la piedad porque es piadosa, significa que la piedad tiene una esencia propia, algo que la hace buena por sí misma, independientemente de la voluntad de los dioses. ¿Es eso lo que afirmas? Eutifrón titubea, pero asiente. Sí, Sócrates, eso parece lógico. Sócrates sonríe levemente. Bien, entonces la piedad no depende únicamente de la voluntad de los dioses. Pero si esto es cierto, entonces debemos poder definir la piedad sin recurrir a lo que los dioses aprueban. Dime, Eutifrón, ¿qué es lo que hace que un acto sea verdaderamente piadoso? Eutifrón reflexiona un momento antes de responder. La piedad es hacer lo correcto, actuar con justicia y respeto hacia los dioses y hacia los hombres. Sócrates inclina la cabeza, como si considerara esta afirmación. Entonces, según lo que dices, la piedad no se distingue realmente de la justicia. ¿Acaso no es siempre correcto actuar con justicia? Y si la piedad es simplemente actuar con justicia, ¿por qué necesitamos una palabra especial para ella? Eutifrón frunce el ceño. No, Sócrates. La piedad no es simplemente justicia. Es una justicia específica, una que se relaciona con los dioses. Sócrates levanta una ceja. Pero ya hemos visto que los dioses no necesitan nada de nosotros. Y si no necesitan nada, ¿cómo puede la piedad ser un acto de justicia hacia ellos? No podemos dar justicia a quien no la necesita, ¿o sí? Eutifrón empieza a sentirse atrapado. No es que los dioses necesiten la piedad, Sócrates, sino que nosotros debemos mostrarles respeto. Es un deber nuestro. Sócrates sonríe con amabilidad. Ah, entonces la piedad es más un deber que una forma de justicia. Interesante. Pero dime, Eutifrón, si es un deber, ¿quién lo impone? ¿Los dioses, la sociedad o nosotros mismos? Eutifrón se queda en silencio unos momentos. Finalmente, responde, creo que es un deber divino, Sócrates. Algo que está en el orden del mundo, una ley sagrada que debemos seguir. Sócrates observa a su interlocutor con interés. Pero si la piedad es una ley sagrada del mundo, entonces no depende de lo que hagan o quieran los dioses. Es algo que existe por sí mismo, ¿correcto? Eutifrón asiente lentamente. Entonces, ¿cómo sabemos con certeza qué es lo piadoso y qué no lo es? Pregunta Sócrates con serenidad. Si la piedad es una ley sagrada independiente de los dioses, ¿cómo podemos conocerla con certeza? ¿Acaso los hombres pueden acceder a un conocimiento absoluto sobre lo divino? Eutifrón se encuentra nuevamente en un callejón sin salida. Pensaba que su conocimiento sobre la piedad era claro, pero ahora ve que cada definición que ofrece es cuestionable. Sócrates lo mira con paciencia. Eutifrón, no te estoy diciendo que no exista la piedad, ni que no debamos actuar con respeto hacia los dioses. Pero debemos asegurarnos de que cuando decimos que algo es piadoso, realmente sepamos por qué lo es. ¿No crees que sería un error actuar con certeza sobre algo que no comprendemos del todo? Eutifrón baja la mirada. Por primera vez en toda la conversación, duda realmente de sí mismo. El capítulo concluye con esta incertidumbre creciente. Sócrates ha logrado hacer que Eutifrón cuestione sus propias creencias, llevándolo a reconocer que el conocimiento que creía poseer podría ser más frágil de lo que pensaba. La conversación aún no ha terminado,
Y Sócrates continuará desentrañando las ideas de Eutifrón hasta llegar al fondo del asunto. Este capítulo enfatiza el cuestionamiento sobre si la piedad es un concepto absoluto o si depende de la voluntad de los dioses. Capítulo 7. Piedad o utilidad para los dioses. Eutifrón, cada vez más acorralado por las preguntas de Sócrates, comienza a impacientarse. La conversación, que al inicio parecía un mero intercambio de ideas, ha pasado a convertirse en una serie de interrogantes que erosionan su confianza. Sócrates, por su parte, se mantiene sereno, observando cada reacción de su interlocutor mientras busca llevar la discusión a un nivel más profundo. Bien, Eutifrón, dice Sócrates con su acostumbrada calma, hemos llegado a la conclusión de que la piedad no es simplemente lo que agrada a los dioses, ni lo que ellos ordenan porque podría tornarse arbitrario. También hemos visto que la piedad no puede reducirse únicamente a la justicia, pues no hemos definido aún qué la hace especial. Pero aún no hemos respondido la gran pregunta: ¿para qué sirve la piedad? Eutifrón, aún tratando de ordenar sus pensamientos, responde con cierto desdén: Sócrates, la piedad es útil porque nos permite vivir en armonía con los dioses. Al ser piadosos, cumplimos con lo que ellos desean y evitamos su ira. No es suficiente razón para practicarla. Sócrates sonríe, como si esperara precisamente esa respuesta. Ah, Eutifrón, entonces dices que la piedad es útil porque satisface a los dioses y nos protege de su enojo. ¿Es la piedad, entonces, una forma de intercambio con los dioses? Un dar y recibir. Eutifrón frunce el ceño. No exactamente, Sócrates. No estamos comerciando con los dioses, sino rindiéndoles el honor que merecen. Interesante, responde Sócrates, con su tono de curiosidad inagotable. Si la piedad es dar honor a los dioses, dime, Eutifrón, ¿qué significa realmente honrarlos? ¿Es simplemente hacer sacrificios, ofrecer plegarias o actuar de cierta manera? Eutifrón asiente con seguridad. Sí, Sócrates. La piedad consiste en ofrecer a los dioses lo que es debido: sacrificios, plegarias y actos de devoción. Sócrates inclina la cabeza levemente. Entonces, cuando ofrecemos sacrificios a los dioses, ¿qué estamos dándoles exactamente? ¿Acaso les proporcionamos algo que ellos necesitan? Eutifrón se muestra dubitativo. No lo necesitan, pero lo valoran. Es nuestra manera de demostrar respeto y gratitud hacia ellos. Sócrates esboza una ligera sonrisa. Si los dioses no necesitan nada de nosotros, pero les ofrecemos sacrificios y plegarias, ¿realmente estamos dándoles algo, o simplemente estamos haciendo algo que creemos que es bueno para ellos? Eutifrón siente que la conversación vuelve a una de las trampas en las que ha caído antes. No sé, Sócrates. Creo que los dioses encuentran placer en la piedad de los hombres, así como un buen gobernante se siente complacido cuando sus súbditos lo respetan y le rinden tributo. Sócrates entrecierra los ojos, analizando la analogía. Entonces, Eutifrón, ¿los dioses reciben nuestra piedad del mismo modo que los gobernantes disfrutan de la lealtad de sus súbditos? ¿Y qué ganan los dioses con ello? Eutifrón se impacienta. Sócrates, no es cuestión de lo que los dioses ganen. Es cuestión de lo que debemos hacer nosotros para demostrar reverencia. Sócrates asiente, pero no deja pasar la oportunidad de continuar con su razonamiento. Si nuestra piedad no aporta nada a los dioses, y ellos son autosuficientes en su grandeza, no estamos diciendo, en el fondo, que los actos piadosos son para nuestra propia satisfacción más que para la de los dioses. Eutifrón abre la boca, pero se detiene. Por primera vez en la conversación, comienza a cuestionar si realmente comprende lo que significa la piedad. Sócrates, con su tono persuasivo, concluye: si la piedad no es un mero intercambio, si no es simplemente justicia, si no es algo que los dioses necesitan, pero tampoco podemos definir qué la hace especial, entonces aún no hemos respondido la pregunta clave: ¿qué es realmente la piedad? Porque, hasta ahora, hemos hablado de acciones y beneficios, pero no de su verdadera esencia. Eutifrón suspira. Su impaciencia ha sido reemplazada por un sentimiento más profundo: la incertidumbre. Ha defendido con firmeza su visión de la piedad, pero ahora, en la confrontación con la lógica implacable de Sócrates,
se encuentra atrapado en un dilema del que no sabe cómo salir. El capítulo concluye con la creciente frustración de Eutifrón y la persistente búsqueda de Sócrates por encontrar una definición precisa. La conversación sigue su curso, y el verdadero significado de la piedad sigue siendo un enigma que ambos deben resolver. Este capítulo refuerza la idea de la piedad como algo que no puede reducirse simplemente a actos de devoción o beneficio para los dioses. Capítulo 8. La piedad y la sabiduría. Eutifrón, agotado por la implacable lógica de Sócrates, siente que cada una de sus respuestas lo lleva a un nuevo callejón sin salida. Al inicio de la conversación, confiaba en que podía definir la piedad con claridad, pero ahora se encuentra sumido en la duda. Sócrates, por su parte, sigue su camino con la paciencia de quien busca la verdad sin prisa, pero sin pausa. Bien, Eutifrón, dice Sócrates con su tono sereno, hasta ahora hemos analizado la piedad desde muchos ángulos. Hemos visto que no puede ser simplemente lo que agrada a los dioses, porque los dioses pueden tener desacuerdos. Tampoco puede ser algo que les beneficie, ya que los dioses, siendo perfectos, no necesitan nada de nosotros. Y tampoco puede reducirse a un simple acto de justicia, porque la justicia es más amplia que la piedad. Entonces, ¿qué nos queda? Eutifrón, con el ceño fruncido, responde con un tono más cauteloso: Sócrates, tal vez la piedad no sea algo que podamos definir fácilmente con palabras, pero es algo que se reconoce en la práctica. Un hombre piadoso actúa de acuerdo con la voluntad de los dioses y con la justicia. Sócrates entrecierra los ojos, como si estuviera reflexionando profundamente. Ah, Eutifrón, entonces dices que la piedad no necesita una definición, sino que se manifiesta en los actos. Pero dime, ¿cómo sabemos que un acto es piadoso si no podemos definir qué es la piedad? ¿Acaso no necesitamos primero conocer su esencia para poder reconocerla en la práctica? Eutifrón titubea. Bueno, la piedad es algo que los sabios conocen y practican, Sócrates. Los hombres de sabiduría, como los sacerdotes y adivinos, saben lo que es piadoso y nos enseñan a los demás a seguir su ejemplo. Sócrates sonríe con amabilidad, pero no deja pasar la oportunidad de profundizar. Entonces, Eutifrón, si los sabios conocen la piedad, deben tener un conocimiento claro de lo que es. Pero si les preguntáramos, ¿qué dirían? ¿Nos darían una respuesta diferente a la tuya? Porque hasta ahora, hemos visto que toda definición que hemos intentado se ha desmoronado. ¿Acaso ellos poseen un conocimiento que nosotros no podemos alcanzar? Eutifrón aprieta los labios, tratando de encontrar una respuesta. Los sabios han dedicado su vida a servir a los dioses, Sócrates. Su experiencia les da la autoridad para saber qué es piadoso y qué no. Sócrates asiente lentamente. Es cierto que la experiencia puede darnos conocimiento, pero la experiencia sin reflexión no nos garantiza la verdad. Si un sabio simplemente repite lo que otros sabios han dicho antes que él, sin cuestionarlo, ¿cómo podemos estar seguros de que su conocimiento es verdadero y no una simple costumbre transmitida de generación en generación? Eutifrón siente que su confianza se tambalea de nuevo. Pero Sócrates, los ritos y las tradiciones han sido seguidos por siglos. No pueden estar equivocados. Sócrates sonríe con picardía. Ah, Eutifrón, ¿estás diciendo que algo es verdadero simplemente porque se ha practicado durante mucho tiempo? ¿Acaso la antigüedad de una creencia la hace automáticamente correcta? ¿O debemos examinar con razón cada una de nuestras creencias para asegurarnos de que son verdaderas? Eutifrón se queda en silencio. Ha crecido creyendo en la piedad como algo incuestionable, como una verdad evidente. Pero ahora, Sócrates le ha mostrado que lo que creía un conocimiento sólido podría no ser más que una acumulación de costumbres sin una base real. Sócrates, con su tono siempre amable pero incisivo, concluye: Eutifrón, si queremos conocer la piedad, no basta con seguir tradiciones ciegamente ni con confiar en la autoridad de otros. Debemos comprender su verdadera esencia. Pero hasta ahora, parece que aún no hemos logrado descubrir qué es realmente la piedad. ¿No crees que sería mejor seguir investigando en lugar de actuar con certeza sobre algo que no entendemos del todo? Eutifrón baja la mirada, reflexionando. Por primera vez en la conversación, duda no solo de sus respuestas, sino también de su propia manera de pensar.
El capítulo concluye con esta nueva inquietud. ¿Es suficiente seguir las enseñanzas de los sabios y las tradiciones, o debemos cuestionar todo hasta encontrar la verdad? Sócrates ha sembrado la duda en Eutifrón, y la conversación sigue avanzando hacia su desenlace. Este capítulo refuerza el cuestionamiento sobre si la tradición y la autoridad pueden realmente definir la piedad o si es necesario un análisis más profundo. Capítulo 9. La piedad como ciencia de lo divino. Eutifrón, cada vez más incómodo, siente que su confianza se desmorona ante las preguntas de Sócrates. Lo que al inicio parecía un intercambio sencillo de ideas, se ha convertido en un laberinto donde cada respuesta lo lleva a más dudas. Sócrates, en cambio, permanece tranquilo, como si todo estuviera siguiendo el curso natural de la búsqueda de la verdad. Bien, Eutifrón, retoma Sócrates con su tono sereno. Hasta ahora hemos descartado que la piedad sea simplemente lo que agrada a los dioses o lo que beneficia a estos. También hemos visto que no es suficiente confiar en la tradición o en los sabios sin entender realmente lo que hacemos. Pero sigamos explorando. Dime, ¿podría ser la piedad una forma de conocimiento especial, una ciencia sobre lo divino? Eutifrón, viendo una oportunidad para salir del atolladero, responde con rapidez. Sí, Sócrates. La piedad es el conocimiento de cómo debemos comportarnos con los dioses y de lo que ellos esperan de nosotros. Es, en esencia, la ciencia de lo divino. Sócrates arquea una ceja, intrigado. Interesante, Eutifrón. Si la piedad es una ciencia, entonces debe tener un objeto de estudio, unas reglas claras y un propósito definido. ¿Qué es lo que estudia esta ciencia? Eutifrón, con más seguridad, responde, la piedad estudia lo que es agradable a los dioses y lo que ellos desean de nosotros. Sócrates sonríe levemente. Entonces volvemos al punto anterior. Si la piedad es solo lo que agrada a los dioses, y sabemos que los dioses pueden tener opiniones distintas, ¿no estamos otra vez en un problema? ¿Cómo puede una ciencia basarse en algo inconstante? Eutifrón frunce el ceño. No, Sócrates. Me refiero a que la piedad nos enseña las leyes sagradas, los rituales correctos y los deberes que los humanos tenemos hacia los dioses. Es el conocimiento de cómo debemos rendir culto y obedecer sus designios. Sócrates asiente con lentitud. Ah, ya veo. Entonces la piedad es un tipo de conocimiento práctico, como la medicina lo es para la salud o la navegación lo es para los marineros. Pero dime, Eutifrón, si la piedad es una ciencia, ¿quién la ha estudiado a fondo? ¿Quién ha escrito sobre sus fundamentos y sus principios? Eutifrón titubea. Los sacerdotes y los intérpretes de los oráculos conocen estas cosas. Son ellos quienes nos enseñan qué sacrificios ofrecer, qué plegarias recitar y cómo vivir en armonía con los dioses. Sócrates sonríe. Entonces, Eutifrón, si la piedad es una ciencia, como dices, ¿tiene un objetivo definido? Porque toda ciencia busca alcanzar un fin. La medicina busca curar enfermedades, la navegación busca llegar a un destino. ¿Cuál es el propósito de la piedad? Eutifrón responde con firmeza. El propósito de la piedad es servir a los dioses y honrarlos. Sócrates entrecierra los ojos, analizando la respuesta. ¿Servir a los dioses? Eso suena interesante. Pero dime, Eutifrón, ¿acaso los dioses necesitan que los sirvamos? Son seres superiores, inmortales, autosuficientes. ¿Cómo puede un simple mortal hacer algo que ellos necesiten? Eutifrón titubea. No es que necesiten nuestro servicio, Sócrates, sino que la piedad es nuestra manera de demostrar reverencia y respeto. Es un deber que tenemos hacia ellos. Sócrates asiente, pero sigue presionando. Comprendo. Pero si la piedad es un deber que tenemos hacia los dioses, ¿qué beneficio obtienen ellos de nuestras acciones piadosas? Porque, como hemos dicho, toda ciencia busca alcanzar algo concreto. Eutifrón frunce el ceño, buscando una respuesta definitiva. Los dioses se complacen cuando los honramos. La piedad es la forma en que mantenemos el orden entre lo humano y lo divino. Sócrates sonríe con picardía. Ah, Eutifrón, entonces volvemos a donde empezamos. ¿La piedad es simplemente aquello que agrada a los dioses? Si solo se trata de complacerlos, ¿no estamos atrapados en el mismo dilema que discutimos antes?
¿Acaso la piedad no debería ser algo más profundo que un mero acto de sumisión o complacencia? Eutifrón, sintiéndose nuevamente atrapado, suspira. La conversación ha dado vueltas y ha desmontado cada una de sus respuestas. Sócrates, con su tono característico de paciencia infinita, concluye: si la piedad es una ciencia, aún no hemos encontrado su verdadero objeto de estudio ni su propósito último. No basta con decir que es lo que agrada a los dioses, o el servicio que les ofrecemos. Aún nos falta definir su verdadera esencia. Pero no te preocupes, Eutifrón, seguiremos buscando juntos. El capítulo concluye con la creciente frustración de Eutifrón y la insistente búsqueda de Sócrates por hallar una definición precisa. La conversación está llegando a su punto más crítico, y la piedad sigue siendo un misterio sin resolver. Este capítulo explora la idea de la piedad como un tipo de conocimiento o ciencia, pero al final, Sócrates desmonta la idea de que pueda ser simplemente un conjunto de reglas prácticas sin una verdadera esencia definida. Capítulo 10. La piedad y la justicia. Eutifrón, visiblemente inquieto, observa a Sócrates con la frustración de quien siente que cada respuesta lo aleja más de una conclusión satisfactoria. El diálogo ha dado muchas vueltas, y sin embargo, la verdadera naturaleza de la piedad sigue sin estar clara. Sócrates, con la serenidad de quien disfruta del viaje más que del destino, vuelve a tomar la palabra. Bien, Eutifrón, hasta ahora hemos considerado la piedad como aquello que agrada a los dioses, como un tipo de servicio hacia ellos, y como una especie de conocimiento sobre lo divino. Pero en cada caso, hemos encontrado dificultades. Quizá nos hemos desviado del camino correcto. Volvamos a una pregunta más fundamental: ¿qué relación hay entre la piedad y la justicia? Eutifrón parpadea, confundido. Sócrates, la piedad es una parte de la justicia, sin duda. Es la parte que trata de lo que debemos a los dioses, mientras que la justicia en general trata también de lo que debemos a los hombres. Sócrates asiente lentamente. Ah, interesante. Entonces, según tú, la piedad es una especie de subcategoría dentro de la justicia. Como la valentía es una parte del coraje o la templanza es una parte de la virtud. Pero dime, Eutifrón, si la piedad es solo una parte de la justicia, ¿qué la diferencia del resto? ¿Qué hace que algo sea piadoso y no simplemente justo? Eutifrón responde con rapidez: lo piadoso es lo que honra a los dioses. La justicia en general abarca muchas cosas, pero la piedad se enfoca en la relación entre los hombres y los dioses. Sócrates sonríe. Ah, entonces volvemos a nuestra pregunta anterior. ¿Honrar a los dioses significa simplemente hacer lo que les agrada? Porque si es así, hemos caído en el mismo círculo en el que nos encontramos antes. Pero sigamos por otro camino. Si la piedad es la parte de la justicia que trata sobre los dioses, ¿qué parte de la justicia trata sobre los hombres? Eutifrón reflexiona. Pues, la parte de la justicia que trata sobre los hombres es la que regula cómo debemos tratarnos unos a otros, siguiendo las leyes y los principios de equidad. Sócrates asiente con interés. Entonces, Eutifrón, dime, cuando alguien actúa con justicia hacia otro hombre, generalmente lo hace porque hay leyes que lo determinan o porque su razón le indica que es lo correcto, ¿verdad? Así es, Sócrates. Entonces, en el caso de la piedad, si es la parte de la justicia que trata sobre los dioses, ¿actuamos con piedad porque hay leyes que lo determinan, o porque nuestra razón nos indica que es lo correcto? Eutifrón duda. Diría que ambas cosas, Sócrates. Hay leyes sagradas que nos enseñan cómo debemos comportarnos, pero también nuestra alma reconoce que es correcto venerar a los dioses. Sócrates sonríe con picardía. Ah, entonces la piedad no es algo arbitrario, sino que tiene un fundamento en la razón. Pero dime, Eutifrón, si una persona actúa con justicia hacia otro hombre, generalmente lo hace porque busca preservar el orden, evitar conflictos o hacer el bien, ¿cierto? Sí, Sócrates. Y en el caso de la piedad, si es justicia hacia los dioses, ¿qué buscamos preservar o evitar? ¿Qué necesidad tienen los dioses de nuestra justicia? Eutifrón frunce el ceño, sintiendo que Sócrates lo lleva nuevamente hacia un terreno difícil. No es que los dioses necesiten nuestra justicia, Sócrates.
Es que nosotros, como mortales, debemos mostrar respeto y obediencia hacia ellos para vivir en armonía con el cosmos. Sócrates asiente con lentitud. Comprendo. Entonces, la piedad no es tanto un beneficio para los dioses, sino más bien una necesidad nuestra. No porque los dioses lo requieran, sino porque los hombres debemos vivir en una forma que nos mantenga en equilibrio con ellos. Pero dime, Eutifrón, si esto es así, ¿cómo distinguimos una acción verdaderamente piadosa de una que solo aparenta serlo? Porque si la piedad es parte de la justicia, entonces debe poder definirse con claridad, como cualquier otra forma de justicia. Eutifrón guarda silencio por un momento, sintiendo que Sócrates ha vuelto a atraparlo en su telaraña de preguntas. Sócrates, no sé qué más responderte. He tratado de explicarte la piedad de muchas maneras, pero siempre encuentras un problema en mis respuestas. Sin embargo, sigo convencido de que sé lo que es la piedad, aunque tal vez no pueda expresarlo con palabras. Sócrates sonríe con amabilidad. Ah, Eutifrón, no hay vergüenza en no saber algo con certeza. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra ignorancia. Si después de tanto reflexionar seguimos sin poder definir la piedad, quizá esto nos indica que debemos seguir buscando, sin dar por sentado lo que creemos saber. Eutifrón suspira, frustrado pero también pensativo. Nunca antes había cuestionado sus creencias de esta manera, y aunque siente que ha sido llevado al límite, también empieza a entender la importancia del cuestionamiento. El capítulo concluye con un nuevo dilema. Si la piedad es parte de la justicia, ¿cómo podemos definirla con precisión sin caer en contradicciones? Sócrates sigue desafiando las creencias de Eutifrón, y la conversación avanza inexorablemente hacia su desenlace. Este capítulo plantea una cuestión fundamental. Si la piedad es un tipo de justicia, ¿qué la diferencia del resto? ¿Es solo obediencia a los dioses, o hay algo más profundo en juego? La duda sigue creciendo en Eutifrón, y el diálogo se acerca a su clímax. Capítulo 11. La piedad y la moralidad humana. El sol ya comienza a descender en el horizonte, y la conversación entre Sócrates y Eutifrón no muestra señales de descanso. El joven, cansado pero intrigado, se siente atrapado en un ciclo de preguntas que parecen no tener fin. Sin embargo, la mirada de Sócrates sigue siendo serena y penetrante, como si cada pregunta fuera un paso más hacia una verdad oculta. Bien, Eutifrón, dice Sócrates con una calma que contrasta con la creciente tensión de su interlocutor, hasta ahora hemos analizado la piedad en términos de lo que agrada a los dioses, como un acto de servicio hacia ellos, y como una parte de la justicia. Pero aún no hemos llegado a una conclusión clara. ¿Qué ocurre si miramos la piedad desde una perspectiva más amplia? ¿Cómo se relaciona la piedad con la moralidad humana en general? Eutifrón, ya familiarizado con la dinámica del diálogo, piensa por un momento antes de responder. Creo que la piedad es una parte integral de la moralidad humana, Sócrates. Si un hombre es piadoso, está viviendo de acuerdo con lo que es moralmente correcto, es decir, respetando a los dioses y siguiendo las leyes que ellos nos han dado. Sócrates asiente lentamente. Entonces, si la piedad es moralmente correcta, ¿qué sucede con aquellos que no la practican? ¿Son ellos inmorales? ¿O hay otras formas de moralidad que no dependen de la piedad hacia los dioses? Eutifrón se queda en silencio, pues la pregunta de Sócrates desafía su comprensión habitual de la moralidad. No lo sé, Sócrates. He siempre pensado que la piedad era una parte esencial de lo moral, pero ahora me haces dudar. Sócrates, notando la duda en Eutifrón, decide ahondar más en la cuestión. Veamos esto de otra manera, Eutifrón. Si alguien actúa moralmente correcto sin necesidad de adorar o servir a los dioses, ¿eso significa que su moralidad carece de valor? ¿O podría ser que la moralidad no dependa únicamente de la piedad, sino de algo más fundamental, como la justicia, la virtud o el respeto hacia los demás? Eutifrón mira a Sócrates con cautela, pero no puede evitar sentir que está siendo empujado a un territorio incómodo. Tal vez. Comienza a decir, pero la palabra se queda en su boca, como si no estuviera completamente convencido. Tal vez la moralidad no dependa exclusivamente de la piedad. Pero no puedo imaginar que haya algo más importante que honrar a los dioses. Sócrates, con su habilidad para guiar sin imponer,
le da tiempo a Eutifrón para reflexionar. Lo que está claro es que la moralidad parece ser algo más amplio. Si nos basamos únicamente en la piedad para definir lo correcto, estaríamos limitando nuestra comprensión de lo moral a una sola faceta de la vida humana. Y lo que hemos visto hasta ahora es que la piedad es difícil de definir de manera precisa. No es posible que la moralidad humana abarque otras virtudes que no dependen de una relación exclusiva con los dioses. Eutifrón, desconcertado, responde con incertidumbre: tal vez, la moralidad podría incluir otras virtudes. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que una acción sea moralmente correcta, si no es la piedad hacia los dioses? Sócrates lo mira fijamente, como si estuviera esperando esta pregunta. Eutifrón, tal vez la moralidad se basa en algo más humano y accesible que el simple cumplimiento de reglas divinas. ¿Qué tal si la moralidad se basa en la capacidad de los hombres para actuar con justicia, con sabiduría y con un sentido de equidad hacia los demás? Eutifrón se detiene por un momento, considerando la idea. Entonces, ¿la piedad no es esencial para la moralidad humana? Sócrates le responde con una suave sonrisa. No digo que la piedad sea irrelevante, Eutifrón, sino que, tal vez, no sea la única virtud que define lo moralmente correcto. La piedad, como hemos visto, es importante, pero la moralidad podría estar más relacionada con el respeto hacia los demás, la justicia y la virtud. Eutifrón, algo desorientado pero aún con la mente abierta, intenta organizar sus pensamientos. Entonces, deberíamos centrarnos más en la justicia y la equidad entre los seres humanos, en lugar de en las acciones hacia los dioses. Sócrates asiente con firmeza. Así es, Eutifrón. Tal vez la verdadera moralidad no esté en simplemente cumplir con los deseos de los dioses, sino en vivir de manera justa y virtuosa, considerando siempre el bienestar de los demás y actuando con sabiduría. Los dioses, después de todo, nos han dotado de razón, y tal vez esa razón sea nuestra verdadera guía hacia lo moral. El silencio cae entre ambos, mientras Eutifrón reflexiona sobre las palabras de Sócrates. Aunque todavía siente un profundo respeto por la piedad, comienza a ver la moralidad humana desde una perspectiva más compleja, que no se limita a las acciones hacia los dioses. Tal vez nunca habíamos considerado que la piedad no sea la única clave para una vida moral, dice Eutifrón finalmente. Pero lo que es claro es que, al menos, debemos ser justos y virtuosos en nuestras relaciones con los demás. Sócrates sonríe, satisfecho con el progreso de su interlocutor. Exactamente, Eutifrón. Y esa es la verdadera moralidad, una vida de virtud, de justicia y de sabiduría, que no se basa solo en lo que hacemos hacia los dioses, sino en lo que somos como seres humanos. El capítulo concluye con una reflexión profunda sobre la moralidad humana y la importancia de la justicia y la virtud, más allá de la simple observancia de la piedad hacia los dioses. Eutifrón, aunque aún profundamente influenciado por sus creencias religiosas, comienza a comprender que la moralidad es un concepto más amplio que involucra las relaciones humanas y la búsqueda de la virtud. Este capítulo pone en duda la supremacía de la piedad como base de la moralidad humana, sugiriendo que la virtud y la justicia pueden ser más fundamentales para una vida moralmente correcta. Capítulo 12. El bien y el deber hacia los dioses. La conversación entre Sócrates y Eutifrón sigue avanzando con paso firme, pero la incertidumbre persiste en el rostro del joven. Sócrates, como siempre, no da tregua, planteando una pregunta tras otra, con la habilidad de quien sabe que solo a través de la duda se llega a la verdad. Bien, Eutifrón, dice Sócrates, después de una breve pausa, hemos llegado a la conclusión de que la piedad no es simplemente una cuestión de hacer lo que agrada a los dioses, ni siquiera una cuestión exclusiva de justicia. Pero aún queda una gran pregunta: ¿qué significa en última instancia ser piadoso? ¿Es la piedad simplemente un cumplimiento del deber, o hay algo más profundo que necesitamos entender? Eutifrón, exhausto pero deseoso de encontrar respuestas, responde con cautela. Creo que ser piadoso es cumplir con lo que los dioses nos han ordenado. Si seguimos sus leyes, ya estamos actuando correctamente, ¿no es así? Sócrates lo mira con un destello de curiosidad. Entonces, ¿crees que la piedad se reduce a hacer lo que los dioses nos mandan, sin cuestionar sus órdenes? Eutifrón asiente, confiado en su respuesta. Sí, Sócrates.
Si los dioses nos ordenan algo, es nuestro deber obedecer. Eso es lo piadoso. Sócrates, sin perder la calma, responde: pero, Eutifrón, si los dioses nos ordenaran hacer algo que no es moralmente bueno, ¿también lo considerarías piadoso? Por ejemplo, si un dios nos ordenara hacer algo injusto o cruel, ¿deberíamos obedecer simplemente porque lo ordena un dios? Eutifrón se detiene, sorprendido por la pregunta. La idea de que los dioses pudieran ordenar algo inmoral parece absurda, pero, al mismo tiempo, la lógica de Sócrates lo obliga a reconsiderar sus propias creencias. Eso sería un gran dilema, Sócrates. No creo que los dioses nos ordenaran hacer algo injusto o cruel, pero si lo hicieran, no sé si sería correcto obedecer. Sócrates, viendo que ha tocado un punto sensible, sigue indagando. Lo que sugieres, Eutifrón, es que la moralidad, o lo que consideramos moralmente bueno, debe estar por encima de las órdenes divinas. Es decir, los dioses no pueden ordenarnos hacer algo injusto o inmoral, porque incluso ellos están sujetos a la moralidad. Eutifrón se queda en silencio, con la mirada perdida en el horizonte, como si intentara comprender las implicaciones de lo que Sócrates acaba de decir. Nunca lo había visto de esa manera, admite. Siempre he pensado que lo que los dioses ordenan es lo que está bien, sin cuestionarlo. Sócrates, con tono suave pero firme, agrega: y si los dioses nos ordenaran hacer algo que va en contra de lo que es moralmente correcto, entonces su orden sería un error, ¿verdad? Porque lo que es bueno no depende solo de lo que los dioses mandan, sino de algo más fundamental que la voluntad divina. Eutifrón asiente lentamente, comenzando a comprender la profundidad de la pregunta. Entonces, la piedad no consiste simplemente en obedecer las órdenes de los dioses, sino en seguir lo que es moralmente bueno, incluso si eso significa cuestionar algunas órdenes divinas. Sócrates sonríe con suavidad. Así es, Eutifrón. La piedad, como cualquier virtud, debe estar alineada con lo que es moralmente correcto. Los dioses no ordenan lo que está bien porque lo hayan decidido arbitrariamente, sino porque lo que es moralmente bueno es lo que debe ser. Así, si los dioses nos ordenaran algo que va en contra de la moralidad, deberíamos ser capaces de rechazar esa orden, porque lo que es bueno no depende de su voluntad, sino de su naturaleza. El joven, aún asimilando la magnitud de esta reflexión, mira a Sócrates con una mezcla de admiración y desconcierto. Eso es realmente difícil de comprender, Sócrates. Siempre creí que los dioses eran la fuente última de todo lo bueno y justo. Sócrates responde con una mirada profunda. Lo que he querido mostrarte, Eutifrón, es que la moralidad, la justicia y la piedad no dependen de una obediencia ciega a los dioses, sino de nuestra capacidad de discernir lo que es justo y bueno por sí mismo. Los dioses, como seres perfectos, no nos ordenan hacer lo que es inmoral, porque no pueden hacerlo. La piedad, por lo tanto, es una búsqueda de la justicia y de lo moralmente bueno, guiada por la razón, y no por la sumisión sin reflexión. Eutifrón, con la mente más abierta pero también más confusa, reflexiona sobre las palabras de Sócrates. Entonces, la piedad no se trata simplemente de cumplir con los deseos de los dioses, sino de actuar con justicia y virtud, independientemente de lo que nos manden. Sócrates, con una sonrisa serena, asiente. Exactamente. Y si logramos comprender que lo bueno y lo justo no dependen de la voluntad de los dioses, sino de una razón universal que subyace a la moralidad, entonces habremos dado un paso hacia una verdadera comprensión de la piedad. El capítulo concluye con una importante revelación para Eutifrón. La piedad no debe reducirse a un cumplimiento mecánico de los mandatos divinos, sino que debe estar orientada hacia lo que es moralmente bueno, incluso si eso implica cuestionar lo que nos ordenan los dioses. Sócrates, con su método de cuestionamiento y reflexión, ha logrado abrir una nueva perspectiva en Eutifrón, quien comienza a ver la piedad como una virtud que va más allá de una simple obediencia. Este capítulo profundiza en la relación entre la piedad y la moralidad, sugiriendo que lo que es moralmente bueno no depende de las órdenes divinas, sino de una razón universal que guía nuestras acciones. Capítulo 13. La piedad y la razón humana. El sol ha comenzado a caer lentamente, tiñendo el cielo de un naranja cálido que parece reflejar el estado de ánimo de Eutifrón. La conversación,
que hasta ahora había sido tensa pero esclarecedora, está llegando a un punto crítico. Sócrates, con su inquebrantable calma, sigue desafiando las creencias de su interlocutor, cada vez con más profundidad. Eutifrón, aunque perturbado por los giros que está tomando el diálogo, comienza a ver los límites de su propia comprensión de la piedad. Bien, Eutifrón, dice Sócrates, mirando fijamente a su joven amigo, hemos hablado sobre la piedad y su relación con los dioses, y hemos llegado a la conclusión de que la moralidad no depende simplemente de lo que los dioses mandan. Pero ahora quiero plantearte otra cuestión. ¿Qué papel juega la razón humana en todo esto? ¿Es posible que la piedad esté, en cierto modo, relacionada con nuestra capacidad de razonar y discernir lo que es moralmente bueno? Eutifrón se muestra pensativo. La pregunta de Sócrates lo obliga a considerar algo que nunca había imaginado. ¿Puede la piedad estar vinculada a la razón humana, en lugar de ser un acto de sumisión ciega? No estoy seguro de lo que dices, Sócrates. Siempre he pensado que la piedad era algo que venía de los dioses, algo que estaba fuera de nuestro control. La razón humana, por lo tanto, no parecía ser relevante. Sócrates, sonriendo levemente ante la duda de su interlocutor, responde: veamos, Eutifrón. Si la piedad depende solo de lo que los dioses nos mandan, ¿cómo explicas las diferentes interpretaciones de lo que es piadoso entre los distintos pueblos y religiones? ¿Acaso no es posible que la razón humana juegue un papel importante en la forma en que entendemos la piedad? Eutifrón se queda en silencio, contemplando la complejidad de la pregunta. Nunca lo había pensado de esa manera, admite, pero es cierto que hay muchas formas diferentes de entender lo que es piadoso, incluso dentro de nuestra propia religión. Sócrates, observando la duda que ha sembrado, continúa. Lo que quiero sugerir, Eutifrón, es que la piedad no solo es un acto de obediencia ciega a los dioses, sino que también involucra nuestra capacidad de pensar, razonar y juzgar lo que es moralmente correcto. La razón humana, que los dioses nos han otorgado, es nuestra guía para distinguir lo bueno de lo malo, y eso incluye nuestra relación con los dioses. Eutifrón parece ligeramente desconcertado. Entonces, la piedad no se trata solo de hacer lo que los dioses quieren, sino de entender por qué debemos hacerlo. Sócrates asiente. Exactamente, Eutifrón. La piedad no debe ser una cuestión de cumplir con órdenes divinas sin cuestionarlas. La verdadera piedad, como cualquier otra virtud, debe estar basada en la razón. La razón nos permite comprender por qué ciertas acciones son piadosas y otras no lo son. Así, la piedad no es solo un acto de obedecer, sino un acto de comprender lo que es moralmente bueno. Eutifrón, aún perplejo, trata de procesar lo que está escuchando. Pero si la piedad depende de la razón, ¿qué pasa si dos personas llegan a conclusiones diferentes sobre lo que es piadoso? Sócrates, con su tono paciente, responde: esa es una buena pregunta, Eutifrón. Es cierto que las personas pueden llegar a diferentes conclusiones, y por eso es importante el diálogo, la reflexión y el análisis. La razón no garantiza que todos lleguen a la misma conclusión, pero nos ofrece las herramientas necesarias para llegar a un entendimiento más claro de lo que es justo y moral. La piedad, como cualquier virtud, debe ser buscada y entendida a través de la razón, y no simplemente impuesta o asumida sin reflexión. Eutifrón se siente abrumado, pero al mismo tiempo, empieza a ver la importancia de la razón en la búsqueda de la piedad. Entonces, la piedad se convierte en algo más profundo, algo que debemos entender a través de la reflexión, en lugar de simplemente hacer lo que los dioses nos ordenan. Sócrates asiente con una leve sonrisa. Exactamente. La verdadera piedad es una piedad racional, una piedad que no se limita a la obediencia, sino que busca comprender por qué ciertas acciones son piadosas y otras no lo son. La razón nos permite discernir lo que es verdaderamente bueno y justo, y nos guía en nuestra relación con los dioses y con los demás. El capítulo concluye con una reflexión más profunda sobre la piedad. Sócrates ha mostrado a Eutifrón que la verdadera piedad no es un acto ciego de obediencia, sino un acto de reflexión y comprensión, guiado por la razón. La razón humana, en este sentido, se convierte en una herramienta esencial para discernir lo que es moralmente bueno, incluso en nuestra relación con lo divino. Este capítulo subraya la importancia de la razón en la comprensión de la piedad,
sugiriendo que la virtud no debe ser simplemente un acto de obediencia, sino una acción informada y razonada. Capítulo 14. La relación entre los dioses y la justicia. El diálogo entre Sócrates y Eutifrón continúa adentrándose en las complejidades de la piedad, pero ahora Sócrates, con su estilo característico de cuestionamiento, plantea una nueva reflexión. Los dos ya han recorrido un largo camino, pero ahora la conversación parece volverse aún más intrincada, pues el filósofo quiere explorar una cuestión fundamental: ¿cuál es la relación entre los dioses y la justicia? Eutifrón, aunque ya un poco más acostumbrado al ritmo de las preguntas socráticas, aún se muestra un tanto inseguro, como quien no sabe hacia dónde se dirige la conversación. Sócrates, al notar esta vacilación, da inicio al nuevo tema con una pregunta desafiante. Eutifrón, comienza Sócrates con tono meditativo, hemos hablado sobre la piedad y sobre cómo la razón debe jugar un papel crucial en nuestra comprensión de lo piadoso. Pero ahora quiero preguntarte algo más. ¿Qué es lo que realmente hace que una acción sea justa? ¿Es la justicia simplemente hacer lo que los dioses quieren, o hay algo más que deberíamos entender sobre la relación entre la justicia y la voluntad divina? Eutifrón, aún procesando las ideas anteriores, responde con cautela, buscando algo de certeza en sus palabras. Creo que la justicia es, de alguna forma, hacer lo que es correcto según los dioses. Si los dioses nos mandan actuar de cierta manera, eso es justo. La justicia, entonces, parece estar vinculada a lo que los dioses ordenan. Sócrates lo mira pensativamente, sabiendo que esta respuesta, aunque comprensible, no resuelve los dilemas filosóficos que él quiere explorar. Entiendo lo que dices, Eutifrón. Pero, si la justicia fuera simplemente hacer lo que los dioses ordenan, ¿no surgiría una pregunta aún más profunda? Imagina que dos dioses tuvieran órdenes opuestas. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo podríamos saber cuál de las órdenes seguir? ¿Acaso la justicia no debería ser algo más que una simple obediencia a lo divino? Eutifrón, sorprendido por la dirección que toma la pregunta, reflexiona profundamente. Eso es algo que no había considerado. Si los dioses tienen órdenes opuestas, ¿cómo sabríamos cuál es la correcta? Sócrates, aprovechando esta apertura, continúa. Exactamente, Eutifrón. Aquí tenemos una paradoja importante. Si lo que hace que una acción sea justa es simplemente que los dioses lo ordenen, entonces estaríamos en un territorio peligroso, donde la justicia depende únicamente de las voluntades divinas, sin ninguna base más sólida. Pero, si la justicia tiene una naturaleza más profunda, algo que no depende solo de las órdenes de los dioses, entonces esa es la clave para entender lo que realmente es justo. Eutifrón se queda en silencio, como si algo estuviera haciendo clic en su mente. Entonces, la justicia no es solo obedecer a los dioses, sino entender qué es lo justo por sí mismo. Sócrates sonríe ligeramente, satisfecho con la dirección que ha tomado la conversación. Así es, Eutifrón. La justicia no puede ser simplemente una cuestión de obedecer a los dioses sin cuestionamiento. Si realmente entendemos la justicia, entonces sabremos que, independientemente de lo que los dioses ordenen, hay principios universales de justicia que debemos seguir. Los dioses, siendo seres perfectos, no nos ordenarían hacer lo que es injusto, porque ellos mismos siguen esos principios. La justicia, por lo tanto, no es algo que los dioses inventen, sino algo que reflejan. Eutifrón, ahora con una mayor claridad, responde: entonces, la justicia no depende de la voluntad divina, sino de principios universales que están por encima de los mismos dioses. Sócrates asiente, satisfecho con la reflexión de Eutifrón. Así es. La justicia es una cualidad que tiene su fundamento en algo que va más allá de la voluntad de los dioses, algo más profundo que los mismos dioses no pueden alterar. Ellos no ordenan lo que es justo porque lo deciden arbitrariamente, sino porque lo que es justo está en armonía con principios universales que ellos también siguen. Y por lo tanto, nuestra tarea no es simplemente obedecer a ciegas, sino entender qué es lo justo, independientemente de quién nos lo ordene. Eutifrón, visiblemente más tranquilo y reflexivo, responde: ahora lo veo con más claridad. La justicia no se trata de hacer lo que los dioses ordenan, sino de comprender lo que es justo, algo que está por encima de todo. Sócrates, con una sonrisa sutil, concluye: exactamente, Eutifrón. Y, en la medida en que comprendamos estos principios universales de la justicia,
seremos capaces de actuar de acuerdo con la verdadera piedad, que no es otra cosa que actuar conforme a la justicia. Porque la piedad no es simplemente un acto de obediencia a los dioses, sino un acto de justicia hacia lo que es moralmente correcto y justo en el más amplio sentido. Con una sensación de conclusión en el aire, el capítulo termina. Eutifrón ha comenzado a ver la justicia bajo una nueva luz, no como una obediencia ciega a los dioses, sino como un principio moral universal que trasciende incluso la voluntad divina. Sócrates ha logrado, una vez más, guiarlo hacia una comprensión más profunda de la virtud y la moralidad, mostrando que los principios fundamentales de la justicia son algo que los seres humanos pueden entender y seguir, más allá de cualquier mandato divino. Este capítulo explora la idea de que la justicia no depende solo de la voluntad divina, sino de principios universales que son más profundos y fundamentales. Capítulo 15. La definición de la piedad y la virtud humana. El diálogo entre Sócrates y Eutifrón avanza con paso firme, pero, como es típico en los diálogos socráticos, la pregunta sigue siendo fundamental: ¿qué es la piedad? La respuesta parece escapar continuamente de los intentos de Eutifrón, quien sigue buscando una definición precisa y clara. Sócrates, con su incansable paciencia y capacidad para hacer preguntas, vuelve a poner en cuestión las premisas que han ido estableciendo a lo largo del diálogo. Después de un breve momento de silencio, Sócrates decide intervenir. Eutifrón dice con tono reflexivo: hemos estado hablando sobre la piedad desde diferentes ángulos, su relación con los dioses, con la justicia, con la razón humana. Pero hasta ahora, no hemos llegado a una definición que abarque todo lo que la piedad implica. ¿Qué es lo que hace que una acción sea piadosa? ¿Es suficiente con que los dioses la aprueben, o hay algo más profundo que debemos entender? Eutifrón, visiblemente cansado pero aún dispuesto a seguir buscando respuestas, responde: bueno, Sócrates, hasta ahora hemos hablado de la piedad como algo relacionado con las órdenes de los dioses. Yo diría que la piedad es simplemente hacer lo que ellos mandan, porque si seguimos sus mandatos, entonces estamos haciendo lo correcto. Sócrates, con una leve sonrisa, responde: pero, Eutifrón, como ya hemos discutido antes, si los dioses ordenaran algo que no es moralmente correcto, ¿seguirías creyendo que eso sería piadoso? No es posible que la piedad esté relacionada con algo más profundo que simplemente obedecer lo que los dioses ordenan. Eutifrón se detiene un momento y parece comenzar a dudar de su propia respuesta. Supongo que, si los dioses ordenaran algo inmoral, no sería correcto hacerlo, pero eso significaría que la piedad no solo depende de lo que ellos mandan. Quizás haya algo más que la defina. Sócrates asiente, satisfecho con la reflexión de Eutifrón. Exactamente. La piedad, entonces, no puede ser simplemente un acto de obediencia. La verdadera piedad debe estar vinculada a una virtud que no dependa exclusivamente de lo que los dioses mandan, sino que se base en principios más universales, en lo que es justo y bueno por naturaleza. Eutifrón, intrigado, pregunta: pero si la piedad depende de principios universales de justicia, ¿cómo podemos saber qué es lo que realmente es piadoso? No estamos, en última instancia, buscando la aprobación de los dioses. Sócrates se toma un momento para pensar antes de responder con calma. La piedad, como cualquier virtud, no debe depender únicamente de la voluntad de los dioses. En lugar de buscar su aprobación a ciegas, debemos esforzarnos por comprender lo que es justo y bueno en sí mismo. Los dioses, como seres perfectos, no nos ordenarían algo inmoral. Pero lo que debemos entender es que la piedad no es simplemente obedecer a ciegas, sino actuar con justicia y con la virtud que nace de la razón humana. Eutifrón, reflexionando profundamente sobre las palabras de Sócrates, responde con una mirada más segura. Entonces, la piedad es más que obedecer a los dioses. Es entender lo que es justo y bueno y actuar de acuerdo con eso, de una manera racional. Sócrates, sonriendo, asiente. Así es. La piedad es una virtud que implica la comprensión racional de lo que es justo y bueno. No es una cuestión de obedecer órdenes sin cuestionarlas, sino de actuar de acuerdo con los principios de la justicia, la bondad y la moralidad universal. Eutifrón parece finalmente comprender la profundidad del concepto. Entonces, la piedad es una virtud humana que se basa en la razón y en el discernimiento de lo que es correcto.
No se trata solo de lo que los dioses nos mandan, sino de nuestra capacidad para entender y actuar de manera justa. Sócrates, satisfecho con la reflexión de su interlocutor, concluye: exactamente. La piedad, como todas las virtudes, está ligada a la capacidad humana de razonar y discernir lo que es justo, bueno y moralmente correcto. Los dioses, como seres perfectos, nos han dado la razón para que podamos comprender y seguir estos principios. La verdadera piedad, entonces, es el acto de vivir de acuerdo con lo que es justo, independientemente de cualquier mandato divino. Los dioses nos guían en este camino, pero no lo dictan todo. Es nuestra razón la que nos permite conocer lo bueno y lo justo. Con estas palabras, Sócrates cierra el capítulo, dejando a Eutifrón con una comprensión más profunda de la piedad. Ya no la ve como un simple acto de obedecer a los dioses, sino como una virtud humana que involucra la razón y el discernimiento de lo justo. Sócrates ha logrado, una vez más, que su interlocutor desafíe las nociones preconcebidas y busque una comprensión más rica y matizada de los temas que se han planteado. Este capítulo explora cómo la piedad, en lugar de depender solo de la obediencia a los dioses, se basa en la razón y en los principios universales de la justicia. La verdadera piedad se entiende como una virtud humana que trasciende la simple obediencia, permitiendo a las personas actuar con sabiduría y justicia. Capítulo 16. La relación entre piedad, sabiduría y moralidad. El diálogo entre Sócrates y Eutifrón sigue su curso, y las preguntas que surgen de la conversación se vuelven más complejas a medida que exploran las interrelaciones entre la piedad, la sabiduría y la moralidad. Sócrates, como siempre, busca exponer las falencias en las respuestas de Eutifrón, guiándolo hacia una comprensión más profunda, mientras mantiene su tono suave y reflexivo. Tras un breve silencio en el que ambos parecen contemplar la conversación hasta ese momento, Sócrates toma la palabra. Eutifrón, hemos hablado bastante sobre la piedad y cómo está relacionada con la justicia, la razón y los principios universales. Pero ahora quiero preguntarte algo más. ¿Crees que la piedad está relacionada con la sabiduría? Y si es así, ¿qué papel juega la sabiduría en la acción piadosa? Eutifrón, un tanto sorprendido por el giro de la pregunta, se toma un momento para reflexionar. Nunca había considerado que la piedad pudiera estar relacionada con la sabiduría, Sócrates. Pero, si la piedad es un acto de justicia y razonamiento, tal vez esté vinculada a la sabiduría, ya que la sabiduría es la capacidad de entender lo que es correcto y actuar en consecuencia. Sócrates sonríe, satisfecho con la respuesta inicial de Eutifrón, pero su trabajo no ha terminado. Sí, Eutifrón, has tocado un punto importante. La sabiduría es, en muchos sentidos, la clave para entender lo que es justo y bueno. Pero quiero que pienses más profundamente. ¿No es la sabiduría, en su forma más pura, la capacidad de discernir lo que es moralmente correcto y actuar de acuerdo con ello? En ese sentido, la piedad debe estar enraizada en la sabiduría, ya que la verdadera piedad es actuar con base en el entendimiento de lo que es moralmente bueno. Eutifrón, aunque todavía con algunas dudas, asiente lentamente. Es cierto que la sabiduría nos ayuda a discernir lo correcto, pero ¿realmente la piedad depende de la sabiduría? No puede haber actos piadosos que se hagan sin una profunda comprensión racional. Sócrates responde de inmediato, como si ya hubiera anticipado la pregunta. Es una excelente duda, Eutifrón. Pero permíteme ofrecerte una reflexión. Si un acto es piadoso solo porque alguien lo hace por un mandato divino, sin entender realmente lo que está haciendo, ¿podemos considerarlo verdaderamente moral? La piedad, en su forma más elevada, debe ser un acto consciente, fundamentado en la sabiduría, ya que de otro modo no sería más que una obediencia ciega. Eutifrón, tocado por las palabras de Sócrates, comienza a comprender la conexión profunda entre la sabiduría y la piedad. Ahora lo veo. Si la piedad es hacer lo que es justo y moralmente correcto, entonces debe depender de la sabiduría. Sin una comprensión clara de lo que estamos haciendo, no podemos actuar de manera verdaderamente piadosa. Sócrates, como siempre, aprovecha este momento para profundizar aún más en el tema. Exactamente, Eutifrón. La sabiduría no solo nos permite comprender lo que es justo y bueno, sino que también nos guía para actuar de acuerdo con esos principios. Y la piedad, como cualquier otra virtud, no es simplemente una cuestión de obedecer órdenes externas. Es un acto de hacer lo correcto por una comprensión profunda de lo que es moralmente correcto.
Eutifrón, más tranquilo y reflexivo, se siente cada vez más cómodo con los nuevos conocimientos que está adquiriendo. Entonces, la piedad es una virtud que no se puede separar de la sabiduría. No es suficiente con hacer lo que los dioses ordenan. Debemos entender lo que hacemos y actuar con conciencia de lo que es moralmente justo. Sócrates, viendo que Eutifrón ha dado un paso importante en su comprensión, concluye: así es. La verdadera piedad está vinculada a la sabiduría y a la comprensión profunda de lo que es moralmente bueno. La piedad no es solo un acto mecánico de obediencia, sino una acción informada por la razón. Y la razón, Eutifrón, es lo que nos permite discernir la verdad sobre lo que es justo, lo que es bueno y lo que es moralmente correcto. Eutifrón, mirando a Sócrates con una mezcla de asombro y gratitud, responde: ahora entiendo que la piedad no es solo obedecer ciegamente, sino que es una virtud que involucra la razón, la sabiduría y la moralidad. No se trata solo de hacer lo que los dioses ordenan, sino de entender lo que es justo y actuar en consecuencia. Sócrates, con una sonrisa satisfecha, concluye el capítulo: exactamente, Eutifrón. La piedad, como todas las virtudes, se basa en la sabiduría y el entendimiento. Los actos piadosos no son simplemente el resultado de seguir órdenes divinas, sino la consecuencia de vivir de acuerdo con los principios morales universales que los dioses también siguen. El capítulo termina con una profunda reflexión sobre la relación entre la piedad, la sabiduría y la moralidad. La verdadera piedad, según Sócrates, no es un acto ciego de obediencia, sino una virtud que involucra la comprensión racional de lo que es moralmente justo. La sabiduría, por lo tanto, es fundamental para actuar con verdadera piedad, pues nos permite discernir lo correcto y actuar de acuerdo con ello. Este capítulo destaca cómo la piedad, al igual que todas las virtudes, está intrínsecamente ligada a la sabiduría y el discernimiento moral. La verdadera piedad, según Sócrates, no es simplemente un acto de obedecer, sino un acto consciente y reflexivo fundamentado en la razón. Capítulo 17. La piedad y la moralidad universal. A medida que el diálogo entre Sócrates y Eutifrón avanza, el tema de la piedad sigue siendo el eje central, pero ahora se plantea una nueva cuestión: la relación entre la piedad y la moralidad universal. Sócrates, como siempre, busca desafiar las ideas previas de Eutifrón y hacerle ver que la verdadera virtud no depende de las circunstancias externas ni de la voluntad de los dioses, sino de principios universales que son aplicables a todas las personas y en todo momento. El capítulo comienza con Sócrates preguntando con su tono característico de reflexión: Eutifrón, hemos hablado mucho sobre la piedad, pero ahora me gustaría saber tu opinión sobre algo más. ¿Crees que la piedad, como virtud, es aplicable a todas las personas por igual? O, en otras palabras, ¿crees que hay una moralidad universal que todos los seres humanos deben seguir, independientemente de su cultura, su religión o las órdenes de los dioses? Eutifrón, sin estar completamente seguro de a dónde quiere llegar Sócrates, responde: bueno, Sócrates, creo que la piedad está relacionada con lo que los dioses mandan. Si los dioses mandan algo, entonces eso es lo que todos debemos hacer. Así que, en cierto sentido, la piedad no depende de nosotros, sino de lo que los dioses deciden. Sócrates, con una ligera sonrisa, responde: pero Eutifrón, si la piedad dependiera únicamente de lo que los dioses mandan, ¿no estaríamos ante un problema aún más grande? Si los dioses mandaran algo que fuera moralmente injusto o inmoral, ¿seguirías diciendo que eso sería piadoso? ¿No crees que la verdadera piedad debe estar basada en algo más que las órdenes divinas? Eutifrón se queda pensativo. Eso es algo que no había considerado. Si los dioses mandaran algo inmoral, ¿deberíamos seguirlo? Sócrates, aprovechando esta duda, le responde: exactamente. Si la piedad dependiera únicamente de lo que los dioses ordenan, estaríamos ante una moralidad que podría cambiar dependiendo de las órdenes de los dioses. Pero si hay principios universales que determinan lo que es moralmente correcto, entonces la piedad debe ser una manifestación de esos principios, no de la voluntad arbitraria de los dioses. Eutifrón, ahora visiblemente más pensativo, comienza a ver la dirección de la conversación. Entonces, la piedad no se trata solo de obedecer lo que los dioses mandan, sino de seguir principios universales que son aplicables a todos los seres humanos. Sócrates asiente lentamente. Así es. La verdadera piedad debe estar vinculada a la moralidad universal. No se trata de hacer lo que los dioses ordenan en un sentido estricto,
sino de vivir conforme a principios de justicia y bondad que son aplicables a todas las personas, sin importar las circunstancias. Eutifrón, comenzando a comprender el alcance de la idea, pregunta: pero, Sócrates, ¿cómo podemos saber qué son esos principios universales? ¿Cómo podemos estar seguros de que los seguimos correctamente? Sócrates responde con una sonrisa suave, reconociendo la validez de la duda. Esa es la gran pregunta, Eutifrón. La clave está en el uso de la razón. La razón nos permite discernir lo que es justo y bueno, y es a través de la reflexión y el entendimiento de la naturaleza de las cosas que podemos llegar a comprender esos principios universales. Los dioses, como seres perfectos, no nos darían órdenes que contravengan la razón. Ellos mismos viven de acuerdo con estos principios universales de moralidad. Eutifrón parece más tranquilo ahora, habiendo entendido que la moralidad universal no es algo que dependa de la voluntad divina, sino algo que puede ser discernido por la razón humana. Entonces, la piedad es un acto de vivir de acuerdo con principios universales de justicia, y no simplemente obedecer a los dioses sin cuestionar. Sócrates, satisfecho con la reflexión de Eutifrón, concluye: exactamente. La piedad verdadera es vivir de acuerdo con la moralidad universal, actuar con justicia y bondad basándonos en principios que trascienden las órdenes particulares de los dioses. Estos principios no dependen de los caprichos de ninguna deidad, sino de lo que es moralmente correcto para todos los seres humanos, en todo momento y en todo lugar. Eutifrón, ahora completamente convencido, responde con una expresión de gratitud. Entiendo, Sócrates. La piedad no es simplemente un acto de obedecer a los dioses, sino un acto de seguir los principios universales de moralidad, que son accesibles a la razón humana. Ahora veo que la piedad y la moralidad son algo que todos debemos buscar por igual, independientemente de las diferencias entre nosotros. Sócrates, con una sonrisa aprobatoria, concluye: así es, Eutifrón. La verdadera piedad no es una cuestión de obedecer órdenes divinas, sino de actuar de acuerdo con los principios universales de justicia y moralidad. Y es nuestra razón la que nos permite comprender y vivir conforme a esos principios. El capítulo termina con Eutifrón teniendo una comprensión más clara de la piedad como una virtud basada en la razón y en principios universales. La piedad, como cualquier otra virtud, no debe depender de la voluntad de los dioses, sino de una moralidad que es accesible a todos los seres humanos, en todo momento y lugar. Este capítulo explora la idea de que la piedad, al igual que la moralidad, debe basarse en principios universales que son aplicables a todas las personas, independientemente de las diferencias culturales o religiosas. La piedad, según Sócrates, no es simplemente obedecer a los dioses, sino actuar conforme a la justicia y la moralidad universal. Capítulo 18. La piedad y la relación con la justicia. El diálogo entre Sócrates y Eutifrón sigue su curso, profundizando ahora en la relación entre la piedad y la justicia. Sócrates, fiel a su estilo, continúa desafiando las ideas de Eutifrón, llevando la conversación hacia un nivel de reflexión más profundo. La piedad, según Sócrates, no puede ser vista como una virtud aislada, sino como algo que debe estar íntimamente relacionado con otros conceptos morales fundamentales, como la justicia. El capítulo comienza con Sócrates, como siempre, planteando una pregunta crítica. Eutifrón, ahora que hemos hablado de la piedad y la moralidad universal, quiero preguntarte algo más. ¿Cómo se relaciona la piedad con la justicia? ¿Es posible que algo sea piadoso sin ser justo, o que algo sea justo sin ser piadoso? Eutifrón, con cierto aire de confianza, responde: creo que la piedad y la justicia son dos cosas separadas. Uno puede ser piadoso sin ser justo, y uno puede ser justo sin ser piadoso. La piedad tiene que ver con lo que los dioses mandan, y la justicia con lo que los hombres deben hacer entre sí. Sócrates, levantando una ceja y con una mirada inquisitiva, responde: es interesante lo que dices, Eutifrón. Pero déjame preguntarte algo. Si la piedad está relacionada con los mandatos divinos, ¿no es cierto que esos mandatos divinos también deben ser justos? ¿Es posible que los dioses manden algo que no sea justo? Y si los mandatos de los dioses son justos, ¿no deberíamos concluir que la piedad está necesariamente relacionada con la justicia? Eutifrón, al escuchar la pregunta,
Se detiene un momento y reflexiona. Bueno, eso tiene sentido. Si los dioses mandan algo, y los dioses son justos, entonces sus mandatos deben ser justos, ¿verdad? Sócrates asiente con una ligera sonrisa, satisfecho con la dirección en la que va la conversación. Exactamente. Y si la piedad implica hacer lo que los dioses mandan, eso implica que la piedad está necesariamente vinculada con la justicia. No podemos separar la piedad de la justicia, porque ambas dependen de principios universales de moralidad y virtud. Eutifrón, visiblemente impresionado por la claridad de Sócrates, responde: entonces, si la piedad está vinculada con la justicia, eso significa que hacer algo piadoso también debe ser justo. Sócrates, como siempre, toma un momento para hacer una reflexión profunda antes de responder. Sí, Eutifrón. Si la piedad es el cumplimiento de los mandatos divinos y esos mandatos son siempre justos, entonces cualquier acto piadoso debe ser, por su propia naturaleza, justo. La justicia y la piedad no pueden ser conceptos completamente separados. Un acto piadoso debe estar en armonía con la justicia, ya que ambas son manifestaciones de la virtud y la moralidad universal. Eutifrón, con una expresión pensativa, parece darse cuenta de que su comprensión anterior de la piedad estaba incompleta. Entonces, la piedad no es solo una cuestión de hacer lo que los dioses mandan, sino de actuar de acuerdo con lo que es justo. Un acto piadoso es también un acto justo. Sócrates, contento con el avance de la conversación, le ofrece una analogía. Exactamente, Eutifrón. Imagina que un rey justo da una orden. Si esa orden es justa, entonces cumplirla es un acto justo. Si, por alguna razón, ese rey da una orden injusta, el acto de cumplirla no sería piadoso, sino inmoral. La piedad, como la justicia, no puede ser vista como algo aislado. Ambas dependen de principios universales que nos dicen lo que es correcto. Eutifrón, finalmente comprendiendo la conexión, asiente lentamente. Ahora entiendo que la piedad y la justicia son inseparables. La piedad no es solo un acto de obedecer lo que los dioses mandan, sino de actuar de acuerdo con lo que es moralmente justo. Sócrates, satisfecho con la respuesta de Eutifrón, concluye: así es, Eutifrón. La piedad, como todas las virtudes, está profundamente vinculada con la justicia. No se trata solo de hacer lo que los dioses ordenan, sino de actuar conforme a lo que es justo y moralmente correcto. Y la verdadera piedad no puede existir sin la justicia, ya que ambas son expresiones de una moralidad que trasciende cualquier mandato divino o humano. El capítulo termina con una reflexión profunda sobre la inseparabilidad entre la piedad y la justicia. La piedad no es simplemente una cuestión de obedecer órdenes divinas, sino un acto de justicia, que está en armonía con los principios universales de moralidad. La piedad, como la justicia, es una virtud que debe ser comprendida y aplicada con base en la razón y el entendimiento de lo que es moralmente correcto. Este capítulo subraya la importancia de la justicia como componente fundamental de la piedad. Sócrates señala que la piedad no puede ser entendida correctamente sin reconocer su vínculo con la justicia, ya que ambas dependen de principios universales de moralidad. La verdadera piedad no es un acto ciego de obediencia, sino una acción justa y razonable. Capítulo 19. La piedad y la moralidad objetiva. En este capítulo, el diálogo entre Sócrates y Eutifrón toma un giro hacia la moralidad objetiva y su relación con la piedad. Sócrates comienza a cuestionar la idea de que la piedad dependa exclusivamente de las opiniones o los deseos de los dioses, sugiriendo que la moralidad debe tener una base objetiva, independiente de las percepciones humanas o divinas. El capítulo inicia con Sócrates formulando una nueva pregunta a Eutifrón. Eutifrón, hemos hablado mucho acerca de la piedad y su relación con la justicia, pero hay algo que me sigue preocupando. ¿Crees que la piedad depende de los deseos de los dioses, o es que hay una moralidad objetiva, una verdad moral que existe independientemente de lo que los dioses o los seres humanos piensen? Eutifrón, algo confundido por la nueva dirección de la conversación, responde: creo que la piedad tiene que ver con lo que los dioses mandan. Si los dioses ordenan algo, entonces eso es lo que debemos hacer. Pero no estoy seguro de lo que quieres decir con moralidad objetiva. Sócrates, con su tono suave pero incisivo, explica: la moralidad objetiva, Eutifrón,
es la idea de que lo que es moralmente correcto no depende de lo que los dioses decidan en un momento dado, ni de lo que los seres humanos piensen en un contexto cultural específico. La moralidad objetiva implica que existen principios universales que determinan lo que es correcto o incorrecto, independientemente de las opiniones de los individuos o incluso de los dioses. Eutifrón, al escuchar esta explicación, parece tener dudas. Entonces, ¿estás diciendo que lo que es justo o piadoso no depende de lo que los dioses mandan, sino de una verdad moral que está fuera de nosotros? Sócrates, con paciencia, responde: exactamente. Si la piedad y la justicia dependen únicamente de las órdenes de los dioses, entonces estaríamos en una situación en la que no podríamos juzgar si algo es bueno o malo por sí mismo. Todo dependería de lo que los dioses decidan. Pero si aceptamos la existencia de una moralidad objetiva, entonces podemos decir que algo es piadoso o justo porque es intrínsecamente bueno, no solo porque los dioses lo ordenen. Eutifrón parece estar considerando la implicación de esta idea. Pero ¿cómo podemos saber si algo es moralmente bueno de manera objetiva, si no dependemos de los dioses para decirnos qué hacer? Sócrates, con una sonrisa que denota satisfacción por el rumbo de la conversación, le responde: la clave está en la razón, Eutifrón. Si los principios de la moralidad son objetivos, entonces podemos descubrirlos a través de la reflexión racional y el análisis. La razón humana es capaz de reconocer lo que es justo, bueno y piadoso, incluso si no tenemos una revelación directa de los dioses. Eutifrón, aún pensativo, plantea una nueva pregunta. Entonces, si la moralidad es objetiva, ¿quiere decir que las mismas acciones serán siempre piadosas o justas, independientemente de lo que los dioses piensen? Sócrates, con calma, responde: sí, Eutifrón. Si algo es justo o piadoso según los principios morales objetivos, eso será cierto independientemente de las creencias de los dioses. Los dioses, siendo seres perfectos, no cambiarían estos principios. Ellos también actuarían de acuerdo con lo que es justo y moralmente correcto, porque esos principios son universales y no dependen de ninguna voluntad particular. Eutifrón, aún procesando la información, pregunta: entonces, si la piedad depende de principios morales objetivos, ¿cómo sabemos que es realmente piadoso? Sócrates, con un tono de sabiduría, responde: la piedad verdadera es aquella que se ajusta a los principios morales universales, aquellos que podemos descubrir a través del ejercicio de nuestra razón. La piedad no es una cuestión de cumplir órdenes arbitrarias, sino de actuar conforme a la justicia y la bondad universal. Es un reflejo de la moralidad objetiva que existe independientemente de los caprichos humanos o divinos. Eutifrón, ahora más seguro en su comprensión, asiente lentamente: entiendo, Sócrates. La piedad no es solo obedecer lo que los dioses mandan, sino actuar conforme a una verdad moral objetiva que está más allá de nuestras opiniones y deseos. Sócrates, satisfecho con la conclusión, dice: así es, Eutifrón. La piedad verdadera está en la conformidad con la moralidad objetiva, y no en una obediencia ciega a los dioses. Esto no significa que los dioses no tengan importancia, pero sí que la verdadera moralidad se fundamenta en principios universales que son accesibles a la razón humana. El capítulo termina con Sócrates y Eutifrón reflexionando sobre la importancia de reconocer que la moralidad no es algo que dependa exclusivamente de las percepciones divinas o humanas, sino de principios objetivos que existen independientemente de nuestras creencias. La piedad, como todas las virtudes, debe estar alineada con esta moralidad objetiva y ser entendida y aplicada a través de la razón. Este capítulo profundiza en la noción de moralidad objetiva y cómo ésta se relaciona con la piedad. Sócrates argumenta que la verdadera piedad no depende de las órdenes de los dioses, sino de principios universales de justicia y bondad, que son accesibles a través de la razón humana. La piedad debe estar en armonía con estos principios objetivos, independientemente de las percepciones individuales o divinas. Capítulo 20. Conclusión sobre la piedad y la virtud. El diálogo llega a su fin. Sócrates y Eutifrón han recorrido un largo camino de reflexiones sobre la piedad, la justicia y la moralidad. En este último capítulo, Sócrates resume las conclusiones a las que han llegado durante su conversación,
haciendo un cierre en el que destaca la importancia de la piedad como una virtud que se basa no en los caprichos divinos, sino en principios morales universales accesibles a la razón humana. Sócrates, con un tono tranquilo pero firme, se dirige a Eutifrón. Hemos discutido muchas cosas, Eutifrón, y ahora podemos decir con claridad que la piedad no es simplemente un acto de obedecer lo que los dioses mandan, sino una manifestación de la virtud que se ajusta a principios morales universales. La piedad, como todas las virtudes, debe estar en armonía con la justicia, porque ambas dependen de lo que es objetivamente bueno y correcto. Eutifrón, reconociendo la profundidad de la conversación, responde: ahora veo que la piedad no es algo aislado, ni algo que dependa solo de las órdenes divinas. Es, de hecho, una virtud que surge de la razón y de la comprensión de lo que es moralmente correcto para todos. Sócrates asiente, satisfecho con el progreso de la conversación. Así es. La verdadera piedad se basa en principios que son accesibles a la razón humana, principios que son universales y que no dependen de las circunstancias particulares. La piedad no es un acto ciego de obediencia, sino una acción guiada por la razón y la moralidad objetiva. Con estas palabras, Sócrates concluye el diálogo, dejando a Eutifrón con una comprensión más profunda de la piedad, la moralidad y la justicia. La lección final es clara: la piedad verdadera está vinculada a la justicia y debe basarse en principios universales que no dependen de la voluntad arbitraria de los dioses, sino de la razón humana y la reflexión sobre lo que es objetivamente bueno. Y así finaliza este profundo diálogo sobre la piedad, la justicia y la moralidad. Si te ha interesado este contenido y quieres seguir explorando más ideas filosóficas que te hagan reflexionar, no olvides apoyar el canal. Tu apoyo es esencial para seguir creando más audiolibros y reflexiones como esta. Gracias por escuchar y hasta la próxima.